¿Qué vas a encontrar? Buenos días, mi nombre es Alexis Vallejos y hoy vamos a conversar sobre semiología, la segunda clase, signos vitales y facies. ¿Ok? Tenemos hasta las 12 para hacer este tema, que tiene que ver más con propedéutica. Y luego vamos a hacer la clase de ECOE, semiología de piel, que es muy interesante. Entonces vamos a iniciar. A todos les tiene que haber llegado el correo, que es un correo que les va a llegar en forma de drive, ¿no? Una carpeta. Y en ese correo, en ese drive, van a encontrar ustedes varias carpetas. Por ejemplo, hay una donde están las clases de introducción que tienen que verlas. Hay clase de introducción teórica, tanto para semio, fisiopato, hay clase de introducción práctica, que es una clase modo ECOE. Hay que verlas, ¿ok? Damos algunos datos muy interesantes que vamos a desarrollar durante el ciclo. También hay una carpeta de bibliografía, donde hay libros tanto de semio como fisiopato, ¿ok? Y las diapos resueltas, y luego está una carpeta que se llama clases, donde están divididas las clases de lunes, las clases de los martes y las clases de los jueves. Lunes es semioteórica, martes es práctica, ECOE, ¿no? Es semiopráctica, ECOE, simulación, paciente real. Y los jueves es fisiopatomedicina. Entonces, así va a estar dividido y, por ejemplo, la clase de ayer que hemos hecho está subida en lunes, las diapos resueltas. Todos los apuntes, incluso los apuntes que hemos hecho en pantalla en blanco, yo les he tomado screen para también pegarlas ahí en las diapositivas. Están justo al final de las diapos. Y bueno, esperando que así no se pierdan nada. ¿Okay? También a quienes no pudieron ver el video ayer, la clase ayer, y me lo solicitaron por el WhatsApp en el grupo, tienen que levantar una manito y colocar qué día desean que les envíe por 24 horas para que lo vean. O sea, tiene que ser un día que ustedes tengan tiempo, ya, para que lo puedan ver. Y ayer se ha enviado. Algunos han puesto martes, entonces hoy día se envía terminando la clase. ¿Listo? Y les he subido un video complementario de semiología donde hablamos, por ejemplo, qué significa semiografía, semiotecnia, semiogénesis, ¿ok? Entonces se llama Historia Clínica Orientada al Problema, esperando que también les sea muy útil. Y lo que quedó pendiente de ayer se va a subir hoy día en la tardecita, lo restante, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a iniciar entonces, ¿ok? Buenos días con todos, mi nombre es Alexis Vallejos y hoy día vamos a hablar sobre signos vitales y facies. Entonces, una vez que nosotros terminamos la anamnesis, llegamos a este punto, examen físico, y nos encontramos con que nuestra historia tiene estos componentes, ¿ya? Y en esos componentes, por ejemplo, vamos a tener lo primero, y nunca se olviden esto, son los signos vitales. Les comento una experiencia. Una vez estaba, bueno, cuando era alumno, estaba hace años, estaba rotando, recuerdo, y salimos, no sé qué, a traer unos medicamentos, creo. Y ahí estaba la sala de espera de los pacientes, ¿no? Y una señora se desmaya. Se desmaya, entonces todos, pues, no había ni un médico ahí, ¿eh? Y nosotros estábamos blancos, ¿no? Porque como estudiantes, entonces dijeron, vengan a ver, los médicos, no éramos médicos, ¿no? Recién estábamos empezando. Y decía, vengan a ver, y mi amigo me dice, Alexis, vámonos, vámonos. Le digo, no, si nos vamos ahorita salimos en las noticias. Vamos a verlo. Entonces, ¿qué harían ustedes en una paciente que se ha desmayado? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué sería lo primerito que harían, no? Se pondrían a hacer la anamnesia. Ese es un caso de emergencia. Ese es otro curso, no emergencia. Pero ¿qué harían a alguien que se desmaya? Que estuvieran, por ejemplo, en la situación que les he comentado. Se ha desmayado y la gente diciendo, te hagan algo. Claro, los signos vitales. Claro, primero hay que ver los signos vitales, ¿no? Porque tal vez solo es un desvanecimiento, ¿no? Vas a iniciar tu RCP si solo hay desmayo, ¿no? Entonces, se hacen los signos vitales. Y esto es lo más importante en emergencia, los signos vitales. Los pacientes que ustedes van a ver al inicio no son de emergencia. Cuando más avancen, van a ver emergencia. Y lo más importante son los signos vitales, ¿ok? Esto define si el paciente tiene riesgo de morir inmediato o no. Entonces hay que aprenderlos muy bien, sí, ¿ya? Y siempre, recuerdan que ayer hemos hablado de la base de datos. Los signos vitales siempre se colocan en tu base de datos, ¿ya? Así estén normales.
siempre se colocan en la base de datos. Ya cuando no hay signos vitales, ya empiezan las maniobras de RCP, ¿no? Dependiendo. ¿Ok? Ojo, ojo. Las maniobras de RCP, por ahí he visto que han puesto ABC. Ya no es ABC. ¿Cómo es ahora el orden? Porque A es de vía aérea, B es de respiración y C es de compresiones. ¿Qué es ahora lo actual? El CAP. Muy bien. Ahora lo actual es CAP, ¿ya? CAP, ¿qué significa? Que lo primero que ahora hacemos es las compresiones, vía aérea y luego vamos respiración, ¿ya? Entonces, ha cambiado, sobre todo para adultos, ¿ya? En adultos, en cambio el niño, si el niño hace paro cardíaco es más por un problema de asfixia, pero el adulto generalmente es un paro cardíaco. Ya eso es lo que ha cambiado ahora. ¿Listo? Entonces, signos vitales es muy importante que ustedes aprendan a manejar. ¿Cuáles son los signos vitales? La temperatura. Si ustedes revisan las diapositivas, no hay una diapo de temperatura. ¿Ya? Entonces, Alexis, ¿por qué no hay una diapo? Porque en el horario, el jueves vamos a hacer fiebre. Entonces, ahí vamos a profundizar temperatura, ¿ya? La semiología y la fisiopato y medicina. Entonces, por eso está ahí. Sin embargo, acá te voy a dar algunos datos, pero el jueves lo vamos a profundizar, ¿ya? Algunos datos, vamos a hablar de la temperatura, frecuencia respiratoria, pulso, presión arterial y saturación de oxígeno. Chicos, a la saturación de oxígeno se le conoce como el quinto signo vital. Y esto era antes del COVID, ¿eh? Ahora con el COVID es más importante todavía. Entonces vamos a aprender, por ejemplo, ahí les he puesto incluso una tablita con el nivel del mar, cómo cambia. ¿Ya? Listo, entonces empezamos. Signos vitales. La temperatura. Chicos, la temperatura uno lo puede medir, la temperatura rectal, la temperatura bucal y la temperatura axilar. ¿Cuál será la más precisa de las tres? Y uno se pregunta, ¿por qué más precisa, no? Porque en realidad hay una temperatura, esta es la temperatura que está midiendo de forma periférica, ¿no? Pero ¿cuál es la real? Hay una verdadera temperatura, que es la temperatura central. O sea, lo que realmente está en la sangre, ¿no? Y uno trata de medirlo de forma periférica, ¿no? Rectal, bucal, axilar. Pero eso son aproximaciones. O sea, lo periférico quiere compararse a lo central. ¿Y cuál de los periféricos se acerca mucho más a lo central? Nadie va por la axilar porque el axilar no es. Es muy bien, Katy, Carlos, la rectal. ¿Ok? Entonces, si te preguntan cuál es la más precisa, es la rectal. O sea, la más aproximada o más precisa respecto a la central es la rectal. ¿Ya? Listo. Pero ¿cuál será la más usada? Tú no ves a los pacientes en el hospital a todos forma rectal, ¿no? Uno es muy incómodo, no quieren, ¿no? Entonces, lo más utilizado es el axilar, ¿ok? Pero ¿quién gana en precisión? ¿Bucal o axilar? La bucal, ¿ok? Entonces, en precisión, primero es la rectal, es la más precisa. Segundo, bucal y la peor es la axilar. Pero la axilar es la más usado por la comodidad. Comodidad y seguridad, ¿no? Porque ¿cuál será el problema? ¿En quién está contraindicado colocarle el termómetro en la boca? ¿En quién crees que estaría contraindicado colocarle el termómetro en la boca? Ya tú hazle un espacio un poquito más grande. Ya a lo mejor yo le voy a hacer también el espacio un poquito más grande. Ya, lo mismo voy a escribir ahorita, pero le voy a dar un espacio un poquito más grande. Ya, entonces, ahí habíamos escrito que axilar, ¿no? Ahí habíamos escrito que la temperatura axilar era la menos precisa respecto a la central de las tres. ¿Ok? No significa que no vale, es buena, pero las otras ganan, a eso nos referimos. Pero es la más usada por la comodidad y seguridad. ¿Ok? La más usada por la comodidad y seguridad. Ahora, yo decía, ¿en quién está contraindicado hacerle bucal? En niños, ¿no? Bueno, pacientes con sonda también podría ser, pero sobre todo la contraindicación que te van a preguntar está contraindicado en niño, porque el niño lo muerde
y se intoxica con mercurio y hace falla renal y se muere, ¿ah? O sea, tú le pones a un niño, está prohibido. Si pasa un accidente, él lo muerde y se lo intoxica con el mercurio, eso va a ser tu culpa, porque el niño no debería colocarse bucal. ¿Ok? Muy bien, María, gracias, excelente. Y obviamente pacientes que no puedas, ¿no? Por ejemplo, sonda es difícil, no se va a poder. Entonces, en el niño, sí o sí, tú mandas con axilar o rectal, pero no bucal, ¿ya? ¿Cuál es el otro problema de la bucal? ¿Cuándo crees que podría salir alterada la bucal? ¿Cuándo crees que podría ser alterada la bucal y por lo tanto no sería confiable tomar una temperatura bucal? Claro, si ha tomado bebidas calientes hace poco, muy bien. Entonces, si el paciente ha tomado alguna bebida, café o algo muy frío, va a salir alterado. O sea, depende de los alimentos. ¿Y qué más? ¿Qué enfermedad puede alterarte la bucal? Por ejemplo, un paciente con taquipnea. Taquipnea es cuando el paciente respira más de 20 por segundo. Imagínate que tiene el termómetro, si pueden ver mi cámara, y está... Lo está soplando, lo va a bajar la temperatura, ¿ok? O claro, si tiene un problema de inflamación en la boca, lo va a calentar más. Entonces, se altera por varias cosas. Por eso mejor, o sea, si no tuviera ninguno de los factores que altera, la bucal le gana al axilar. Pero como el paciente llega con neumonía al hospital, entonces mejor le colocamos axilar, porque la taquipnea lo va a alterar, ¿ok? Listo. Ahora, ¿cuál es la temperatura normal bucal? Y les pongo bucal porque con la bucal tú sacas la rectal y la axilar. No, no dice 37, ¿no? Pero es un rango. 37 está bien. Más o menos es de 36,5. No, disculpen. Estaba leyendo lo que he escrito. Por ahí está aproximado, ¿no? Es 36,8 más menos 0,4 grados centígrados. O sea, ¿de cuánto iría? De 36,2 a 37, 36,4 a 37,2, ¿no? Más o menos 0,4. ¿Ok? Eso es lo normal. ¿Ya? Para que no nos confundamos, Alexis, no entramos por mate, ¿ya? No hay problema. 36,4 hasta 37,2. Pero yo la verdad así me olvido. Entonces me acuerdo y le sumo más o menos 0,4. Eso yo sería mi consejo. ¿Ya? Listo. ¿Cuál será el mayor de las tres? Este es el promedio de la bucal, ¿no? 36,8 más menos 0,4. ¿Cuál será más caliente de las tres? Porque no son iguales, ¿ah? La rectal, obviamente. La rectal le gana en más 0,5 grados centígrados. Si tú a esta le sumas 0,5, esos serían los valores de la rectal. O sea, la rectal, ¿entre qué estaría? Sería 37,3 más menos 0,4, ¿no? ¿Listo? O sea, es 5 más 0,5 grados superior. Y la axilar más bien le restas. Para que tú llegues a lo que dice el axilar, le restas menos 0,5 grados. O sea, el axilar está más o menos en 36,3 más menos 0,4. ¿Ya? Entonces, eso es el rango normal que vamos a tener. Le sumas 0,5, llegas a la rectal, le restas, llegas al axilar. Y esto es de la bucal que hay que responder. Todos los libros de semio te enseñan así, con la bucal. Ya te enseñan con la bucal siempre. Listo. Ahora, pregunta, chicos. ¿Durante el día varía la temperatura? Respecto a la mañana, respecto a la tarde. ¿Hay una variación? Sí. Muy bien. Sí puede variar la temperatura, ¿ya? ¿A qué hora será mayor? En las tardes. Aquí es mayor la temperatura. No se olviden. ¿Cuánto aumenta? Esa es pregunta de examen. No, tarde me refiero más o menos 4 p.m., ya, 4 a 6 y mañana 6 a 8 a.m. más o menos, ¿no? En la tarde hay más temperatura, o sea, no te asustes. Si tu paciente sube un poquito en la tarde, no te preocupes porque ese es el ritmo circadiano. Así como el cortisol, chicos. ¿El cortisol cuándo es su pico de cortisol?
¿En las mañanas o en la tarde o en las tardes? En las mañanas, ¿ya? Pero el pico de la temperatura, ojo, el pico de la temperatura es en las tardes, ¿ya? En la tarde es el pico de la temperatura. ¿Listo? ¿Y cuánto aumenta? ¿Ya? En semiología hay algunos temas que están bonitos en Harrison, ¿ya? El libro de medicina interna. Uno de ellos es fiebre. En su introducción de fiebre te hablo un poco de temperatura, de ahí les estoy dando datos. ¿Ok? Entonces, aumenta 0,5 grados centígrados. Ya en la tarde, por lo tanto, si en la mañana lo normal era 36,8 más menos 0,4, lo máximo que podía llegar en la mañana, ¿cuánto era? ¿Cuánto sería lo máximo que puede llegar en la mañana? Si lo normal es 36,8 más menos 0,4. Ah, 37,2, ¿verdad? Muy bien. Porque le sumamos, ¿no? 36,8 más 0,4, 37,2. ¿Y cuánto sería lo máximo que puede llegar en la tarde? 37,7. Entonces en la tarde lo máximo es 37,7. Más de eso ya estás en febrícula, ¿ok? En la tarde más de esto es febrícula. En la mañana más de esto podría ser ya patológico. Pero clásicamente consideramos febrícula un promedio hemos sacado, ¿no? Mayor a 37,5. Esto no está escrito en los libros, es más extraoficial. Más se utiliza en el hospital febrícula 37,5, pero fiebre se considera mayor a 38 grados centígrados, ¿ya? Pero técnicamente la febrícula debería empezar aquí, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, se considera febrícula mayor a 37,5, fiebre mayor a 38. Pero estamos para aprender, ¿no? Entonces, miren, si ustedes son más técnicos, esto de acá es en la tarde y esto sería en la mañana. Este es un promedio que se ha sacado en todo el día. Si en cualquier momento del día le encuentra más de esto, ya hablas de febrícula. Y si en cualquier momento le encuentra más de esto, ya sería fiebre. Pero si somos más técnicos, ¿desde qué momento hay una elevación patológica de la temperatura? ¿No? De la temperatura, ¿no? Cuando en la mañana aumenta más de 37,2 y en la tarde aumenta más de 37,7 grados centígrados. Eso ya es patológico, ¿ok? Entonces, eso, sobre todo, eso ustedes tienen que recordar y si tienen que elegir este valor. ¿Listo? Ya, no se olviden de eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre febrícula y fiebre? Fiebre es algo más alto, ¿verdad? Febrícula, antes de llegar a los 38. Febrícula, no se olviden, es antes de los 38 grados centígrados. En cambio, fiebre es pasando los 38 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, bueno, con estos datos yo creo que ustedes van a poder manejar bien a pacientes, viendo qué temperatura estás utilizando, cuáles son los valores normales, teniendo en cuenta el ritmo circadiano, que puede aumentar 0,5 en la tarde. Si no llegó a 38 es febrícula, si pasa el 38 es fiebre. Hay un término que nosotros le llamamos fiebre de origen desconocido, que se llama FOD. Fiebre de origen desconocido, es FOD. Fiebre de origen desconocido es un paciente que tiene más de 3 semanas de fiebre y no sabemos la causa y más de una semana ha estado en el hospital y tampoco se sabe la causa. Le has hecho la mayoría de estudios, lo has estudiado a tu paciente y no estudios básicos y no sabes la causa, pero en FOD, para fiebre de origen desconocido, el valor se considera mayor a 38,3 grados centígrados. Por eso les hablo de FOD, porque en fiebre de origen desconocido consideran mayor a 38,3 grados 38,3 grados centígrados, ¿ok? Esa es la definición clásica de FOD. ¿Cuál es la principal causa de fiebre de origen desconocido, chicos? En el Perú. Si un paciente tiene fiebre y no sabes la causa, más de 3 semanas de fiebre, en el hospital una semana o 3 visitas al médico, ¿no? Algo incluso más frecuente, porque puede ser la fiebre tifoidea, salmonelosis, ¿no? Salmonelosis es gastroenteritis nomás. Fiebre tifoidea es cuando salmonelosis produce salmonella enteritidis o tifimurium. Y ellos dan solo diarrea, ¿no? Pero a menos a que sea sida y sida sepsis, ¿no? Pero
Fiebre tifoidea sí da fiebre de origen desconocido. Pero en el Perú, siempre recuerden esto, cuando un doctor te pregunte en el Perú, tú dices, ah, peruanos somos campeones, no es en fútbol, es en TB, ¿no? Entonces dices TB. Por eso la causa más frecuente de fiebre de origen desconocido en el Perú es tuberculosis. En el mundo, neoplasias. ¿Ya? No olviden eso. Listo, creo que eso es lo más importante para conversar de temperatura en este momento. Vamos a hablar muchos datos más en fiebre, que vamos a hacer el jueves. ¿Ok? Ah, ya. Más de 3 semanas con fiebre. Ah, que le has hecho los estudios básicos, o sea, le has pedido hemograma, le has pedido la mayoría de estudios, radiografía, hemograma, ecografía abdominal, le has pedido cultivos y no encuentras la causa, o sea, le has hecho los estudios básicos al paciente. Estudios básicos. O sea, si tú tienes a alguien con más de 3 semanas con fiebre y no lo has estudiado, no es fiebre de origen desconocido, porque no lo has estudiado, pues, ¿no? Listo. Ya, entonces hasta ahí estamos bien. Pregunta, chicos. La frecuencia respiratoria, ¿cuál es el valor normal? Vamos completando valores normales, ¿ya? Frecuencia respiratoria en el adulto, vamos a hacer adulto. 12 a 20. El niño es más de 20, ¿eh? 12 a 20 es la frecuencia respiratoria normal. Y eso que 12 a 16, pero 12 a 20 es lo normal de frecuencia, ¿ya? El pulso es diferente a la frecuencia cardíaca, ¿ya? Porque pulso palpas una arteria y frecuencia cardíaca con tu esteto escuchas, ¿ya? De todas formas, ¿cuál es el valor normal de pulso o frecuencia cardíaca en adultos? 70 a 100, hasta 60 a 100 puedes considerarlo, ¿ya? Algunos consideran hasta 90, pero lo fisiológico es de 60 a 100. La presión arterial mayor a ¿cuánto tiene que ser la presión arterial? Ya el promedio es 120-80, está bien, pero ¿cuál sería lo mínimo que deberías tener de presión? O sea, más bajo de eso es hipotenso el paciente. Siempre tienes que pasar más de 90-60, ¿ya? Y menos de 90-60 ya es hipotensión, ¿ok? ¿Y hasta cuánto puedo llegar máximo de presión arterial? Porque más de eso ya es hipertenso. Aunque va a variar con las guías, que les he traído la guía última de hipertensión para explicarles algunas perlas, porque también en medicina no vamos a hablar de hipertensión, pero nunca debo pasarme de 140 a 90. Entonces esos son los rangos normales de presión, más de 90-60, menor de 140-90 milímetros de mercurio. Aquí es latidos por minuto. ¿Y la saturación? ¿Mayor o igual a cuánto tiene que ser? %. Muy bien. A nivel del mar. Claro, 95 a 100, excelente. Pero a nivel del mar. Si hay altura, baja los niveles normales. ¿Ya? En altura los niveles normales bajan. ¿Ok? Listo. Luego uno tiene que hacer el peso, hay que pesar al paciente, hay que hacer su talla y hay que hacer el IMC. ¿Cómo es la fórmula para sacar IMC? Recuerden que la obesidad es factor de riesgo para COVID. ¿Ya? Peso, ¿no? Bueno, dicen masa, está bien. Peso sobre talla al cuadrado. Muy bien. Peso sobre talla al cuadrado. ¿Ya? El peso en kilogramos, la talla en metros. ¿Ok? Y eso te saca tu IMC. ¿Cuál es el valor normal del IMC? ¿Cuál es lo mínimo? Ya 18 a 24 es un buen promedio, pero si justo te preguntan decimales de 18,5 a 24,9. ¿Ya? Más de 24,9, o sea, de 25 a más, es sobrepeso. Más de 30, obesidad tipo 1. Más de 35, obesidad tipo 2. Más de 40, obesidad tipo 3 u obesidad mórbida. ¿Ok? Listo. Y acá tenemos el perímetro de cintura. Ya no alcanza.
lo voy a colocar acá a la derecha, ¿ya? Ustedes deben tener espacio tal vez abajo de la diapo, pero acá a la derecha lo voy a colocar yo. Perímetro de cintura. ¿Por qué es importante medir el perímetro de cintura y no el IMC? 2 pacientes te voy a colocar, ¿ya? Mira este paciente. ¿No? Y esta otra paciente, mujer. Ya, listo. Los dos pesan igual. Ya, entonces, ¿quién tiene más riesgo cardiovascular? Acá tiene más grasa en el abdomen, acá tiene los brazos y en la cadera tiene. ¿Cuál tiene más riesgo cardiovascular? ¿El caso 1 o el caso 2? Uno tiene más grasa en el abdomen y otro más en brazos y en caderas. Caso 1, porque esta se llama obesidad visceral. Visceral, ya lo voy a acercar. Chicos, cuando tú ves así un paciente que es, entre comillas, barrigoncito, como decimos, ¿no? O sea, la grasa está a nivel del abdomen, no creas que está en el tejido celular subcutáneo nomás. Esa grasa está dentro de la cavidad peritoneal, está encima del hígado, está en el páncreas, o sea, está llenecito de grasa por dentro. Entonces, esa grasa es dañina. La grasa que se acumula acá, abdominal, es dañina, es la peor. La periférica en caderas, en brazos, ¿no? Esa no es tan dañina, es menos diabetogénica. En cambio, la obesidad visceral, esa es la que produce diabetes. Esta es la diabetogénica. Esa es la que tiene mayor riesgo cardiovascular. En cambio, la obesidad periférica, como esta paciente, tiene menor riesgo cardiovascular. ¿Por qué, Alexi, me comentas esto? Porque por eso es el perímetro de cintura más importante que el IMC. Porque tú puedes tener 2 pacientes con el mismo IMC, pero el perímetro de cintura va a ser mayor en el caso 1. Y este es el que tiene más riesgo cardiovascular. ¿Ok? Entonces, los valores normales, si tú revisas Harrison, te dice valores normales para Estados Unidos, que ahí son más grandes, ¿no? Es otra raza. Acá los valores normales en Latinoamérica, el varón, su cintura menor a ¿cuánto debe ser? Según la ALAT, que es la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Menor a 92 centímetros. Y la mujer menor a 88 centímetros. Más de eso es patológico, ¿ya? A la obesidad visceral se le llama en forma de manzana, ¿no? Porque parece una manzana así, ¿no? O sea, casi todo está en el tronco prácticamente. En cambio, a la obesidad periférica se le conoce como en forma de pera. Voy a dibujar una perita acá, pero lo voy a acercar, ¿ya? Entonces, esta obesidad visceral es la más diabetogénica, forma de manzana, ¿ok? Casi todo central y da más riesgo cardiovascular y es más frecuente en el varón, por eso dibujé un varón acá. En cambio, la mujer más en las caderas, más en los brazos y es en forma de pera, ¿no? Como una perita, porque acumula más en las caderas, ¿ok? Lo normal, menor a 92 centímetros el perímetro abdominal en el varón y menor a 88 en la mujer. Chicos, cuando ustedes midan perímetro abdominal, ¿dónde lo miden? Miren, por ejemplo, tenemos un paciente acá. Costillas, sacroiliaco, ombligo, ¿no? Las últimas costillas, el hueso sacroiliaco. ¿Dónde empiezan a colocar la cinta? A nivel de ombligo, debajo de ombligo, arriba de ombligo. ¿Cómo sabrían dónde empiezan a envolver la cinta? Uno pensaría que es a nivel de ombligo, pero tú vas a ver pacientes que su abdomen cuelga así, ¿no? Que lo colocarías por acá casi a nivel de pubis. Entonces, no se coloca a nivel de ombligo porque el ombligo va a colgar de acuerdo al abdomen. Entonces, lo que hacemos es, palpas el sacroiliaco, o sea, el hueso, la pelvis, buscas la línea media axilar, o sea, la axila, ¿ya? Si gustan, pueden ver la cámara. Entonces, en la parte lateral, ¿ok? Ya, línea media axilar, ¿listo? Y ahí buscas el hueso, ¿no? Si ustedes se tocan su cadera, en la parte lateral hay un hueso que sobresale, ¿verdad? La pelvis, ¿no? Y la última costilla. Entonces, ahí trazan una línea recta y justo el punto medio, el punto medio.
Entonces, en la parte lateral tocan la última costilla, tocan la pelvis, y en el punto medio, justo ahí parten, ¿no? Y donde caiga, no importa el ombligo, donde caiga. ¿Ya? Ahí, y ahí envuelven la cinta, ¿ok? Listo. Ya, eso es importante. Ya tenemos esos datos. Y bueno, vámonos con signos vitales, ¿no? Porque mira, acá luego vamos a desarrollar cada signo vital, pero acá es importante que tú sepas que hay que decir si el paciente está lúcido, su estado de conciencia, nivel, esto lo vamos a ver en neuro. Si está orientado, también lo vamos a ver en neuro. Cómo está su estado general, nutricional, de hidratación, si ventila o no, su postura, su fascia, su hábito, vestuario, higiene, colaborador, y si tiene algún catéter, sonda o vía general. O sea, después de hacer los signos vitales, ¿cuál sería el segundo paso? Las medidas, peso, talla, MC. Se llama somatometría. ¿Okay? A todas las medidas se le llama somatometría. Y después haces un vistazo del paciente, un vistazo general. ¿Ya? Entonces eso te voy a explicar un poquito más adelante. Vámonos acá con signos vitales. Ok, empezamos con pulso o frecuencia cardíaca. Ya puedes colocar, yo coloco los dos en la historia generalmente, porque el pulso puede o no coincidir con la frecuencia cardíaca, ¿no? Aquí tú ocultas el corazón como acá y tienes la frecuencia cardíaca, tocas la radial y tienes el pulso. Pregunta, ¿alguien sabe cómo se llama cuando la frecuencia cardíaca me salió 200, por ejemplo, y el pulso me salió 100? O sea, hay discordancia, ¿no? Entre frecuencia cardíaca y pulso. Porque tú dirías, Alexis, pero cualquiera de los dos, más fácil pulso. No, mejor asegúrate. Yo mido los dos generalmente. ¿Alguien sabe cómo se conoce cuando la frecuencia cardíaca te sale mucho más que el pulso? Se le llama pulso deficitario. Esto es el famoso pulso deficitario. Y vamos a tener una clase de todos los tipos de pulsos, ¿ya? Está en cardiovascular, semana 2 me parece. Pero el pulso deficitario es cuando hay discordancia, hay más frecuencia cardíaca que pulso. ¿Y por qué creen que podría haber más frecuencia cardíaca que pulso? ¿Alguna causa que crean que podría haber más frecuencia cardíaca? Claro, podría haber una obstrucción acá, una estenosis de la arteria, entonces no llega la sangre, porque ¿qué es el pulso? Que llegue la sangre y eleve ahí, ¿no? La arteria. Eso es el pulso. Sí hay una obstrucción arterial también, pero lo más frecuente son las arritmias. ¿Ya? Porque las arritmias no hay una contracción enérgica del corazón. O sea, arritmias que un lado se contrae, otro se relaja y así cada uno por su lado. Entonces, cuando hay una arritmia, muchas veces el corazón no se contrae. Si no se contrae bien, a pesar que late, pero no se contrae con suficiente fuerza. Entonces, si no hay suficiente fuerza, llega poquita sangre al brazo, ¿no? Y no se siente el pulso. No, viceversa, yo no encontré ni una causa porque el corazón es el que le da, es el que le va a mandar la sangre para que acá se eleve, ¿no? Entonces, es así, más frecuencia que pulso, ¿ya? Y eso es en las arritmias, se ve. Pero no en todas las arritmias, ojo. Hay una arritmia que es en la que más se ve. ¿Ok? Y acá te lo voy a enseñar. Listo, es importante de una vez que conozcas esta arritmia. Ok, mira, esto es un EKG, ¿ya? Vamos a comentar algunas clases sobre EKG. Acá te voy a dar un pantallazo porque tú tienes que pedir exámenes auxiliares. Recuerda que vamos a llegar hasta plan diagnóstico. Y en plan diagnóstico, exámenes auxiliares es el EKG. ¿Listo? Uy. Ya, listo. Entonces, esta es la onda P, el complejo QRS y la onda T, ¿no? Onda P, mejor arriba, complejo QRS y onda T. Onda P, QRS, onda T. ¿Ok? Este de acá es el famoso segmento. ¿Cómo se le llama este segmento que estoy señalando? Que se eleva en los infartos. ST. Muy bien. ST. ¿Ok? Entonces, hay una arritmia. Primero.
Antes de eso. ¿Qué significa la onda P? El EKG es similar al ciclo cardíaco. O sea, si tú te acuerdas ciclo cardíaco, vas más o menos con EKG. ¿Ok? Es similar al EKG. ¿Por qué? Y más bien lo pongo atrás el EKG. El EKG mide lo eléctrico y el ciclo cardíaco es lo mecánico, ¿verdad? Entonces, primero ocurre lo eléctrico. Primero es lo eléctrico, que es el EKG. Y después ocurre lo mecánico, que es el ciclo cardíaco. Entonces, la onda P es lo primero que ocurre en el ciclo cardíaco, ¿no? Primero hay llenado ventricular, pero la aurícula se contrae para llenar el ventrículo, ¿no? Entonces, la onda P es la despolarización de la aurícula. Despolarización auricular. Por lo tanto, cada vez que se afecte la aurícula, la onda P va a sufrir, va a estar alterada. El QRS es la despolarización ventricular. ¿Y la onda T? La repolarización ventricular. ¿Ok? ¿Listo? Y en algunos casos hay onda U. Alguien sabe, no siempre aparece, pero si aparece onda U, puede ser normal, pero cuando aparecen unas U gigantes, unas U altas, ¿alguien sabe en qué patología aparecen las ondas U muy altas? En la, no, hipocalemia. ¿Qué es hipocalemia? Cuando baja mucho el potasio, ¿ya? Es típico, o sea, eso siempre te dicen, ¿ya? La onda U, ¿por qué te la pongo? Porque significa las fibras de Purkinje, ¿ya? La repolarización de las fibras de Purkinje. Ok, listo, pero eso no es tan importante, ¿ya? Entonces, esta arritmia que yo te quiero presentar, que va a dar pulso deficitario, es una arritmia en la cual sufre muchísimo las aurículas, ¿ya? La aurícula, en lugar de tener el nodo que parte del nodo sinusal, por todo lado quiere contraerse. Hay cientos de focos ectópicos. Cada uno se contrae diferente, se relaja, todo. Cada uno por su lado. ¿Alguien sabe cómo se llama cuando la aurícula tiembla? Cada uno hace lo que quiere por su lado. La aurícula prácticamente tiembla, cada uno, un lado se contrae, relaja, así hay cientos de focos ectópicos. Muy bien, David, la fibrilación auricular. Entonces, la fibrilación auricular, ¿qué onda se va a alterar en una fibrilación auricular, chicos? ¿Qué onda crees que no habrá? Si cada uno se contrae y relaja por su lado, nadie le hace caso al nodo sinusal. Hay ausencia, muy bien, ausencia de onda P. Cuando tú no veas onda P, piensa en fibrilación auricular. Y lo otro es que es bastante irregular. O sea, la distancia entre los R y R es irregular. O sea, imagínate, un QRS por acá, otro junto, otro muy lejano, otro intermedio, otro junto, otro lejano. Es muy irregular, ¿ya? Si tú ves QRS de diferentes distancias, o sea, irregular, y no hay onda P, esa es fibrilación auricular. ¿Por qué te la comento? Porque es la que más vas a ver. Es la arritmia más frecuente en el hospital. También te lo han preguntado, la arritmia más frecuente de la práctica clínica. O del cardiópata también, la más frecuente del paciente con cardiopatía. Con cualquier enfermedad de corazón, la más frecuente es esta. No es la única, pero es la más frecuente. Y esta es justamente la cual tiene pulso deficitario. El resto de arritmias podrían o no podrían tener, pero esta siempre tiene pulso deficitario. Hay preguntas de NAN, chicos, que salen así, un texto grandote, por ahí solo lees pulso deficitario y marcaste, en lugar de analizar un texto grandote. ¿Ya? Listo. Voy a tomarle screen. Ustedes también, si gustan, pueden tomarle screen y lo pueden tener antes, ¿no? Pero en las diapos resueltas que se suben el mismo día, también va a estar acá los apuntes, ¿ok? Listo. A ver, ya, pulso deficitario. Ahora, cuando nosotros palpamos, ¿cuál será el lugar donde palpes el pulso y será el más preciso? ¿Cuál crees que será el más cercano, no? Y es el que utilizamos en RCP generalmente. Bueno, la yugular es vena. La radial, como está muy lejos, podría no ser tan preciso a veces, carotidio. Carotidio. Entonces es el más preciso generalmente y es el que utilizamos en RCP.
Ahora, siempre hay que medir ambos brazos. ¿Ya? Ambos brazos, ¿ok? ¿Por qué? Igual es con la presión arterial, ¿ah? Siempre, si por primera vez lo ves a tu paciente, ambos. Igual con la presión arterial, ¿ya? Porque tiene que ser simétrico el pulso, ¿ya? Tienes que ser simétrico, ¿ok? ¿Qué pasaría si nosotros, y adelantando un poco presión arterial, si en un lado encontramos menor amplitud del pulso, no en frecuencia, sino amplitud, o sea, amplitud es qué tanto se eleva, y encontramos una menor presión arterial en un brazo? ¿Qué podría significar eso? Por eso siempre que vas a iniciar a medir presión o pulso, la primera vez que ves a tu paciente en ambos, luego ya más tranquilo coges uno nomás, ¿no? Pero si es la primera vez ambos. Porque ¿qué tal si hay diferencia? O sea, ya, listo. Miren acá. Le está midiendo ambos, ¿no? Brazo izquierdo y brazo derecho. ¿Por qué ambos? Porque puede haber casos en los cuales un lado esté con una buena amplitud, o sea, palpas el pulso intenso, y en otro lado se palpa muy débil el pulso. Entonces, por eso siempre tienes que medirlo en ambos lados el pulso. Ya la primera vez que lo ves a tu paciente, siempre en ambos brazos. ¿Ok? ¿Y qué enfermedad nos daría que en un lado encontramos el pulso apenas palpable, en el otro normal, ¿ah? Y en el lado izquierdo apenas palpable? Y la presión, si tú le tomas presión en el brazo izquierdo, apenas. Baja la presión, baja la amplitud de pulso. ¿Qué pensarías ahí? Que el paciente tiene un trombo, podría ser, claro, a nivel de... Podría ser que haya una trombosis, excelente, pero es raro. Lo más frecuente es que tenga una estrechez de la carótida. ¿Cómo se llama al estrechamiento congénito de la carótida? Carótida, perdón, no, sí, carótida, está bien. La carótida da un... No, disculpen, la aorta. ¿No? Porque esta es la aorta y acá sale su principal rama, tronco brachiocefálico, ¿no? Que da la carótida común y la subclavia derecha. Luego, ¿quién sale, chicos? ¿Quién sale aquí? Luego el tronco brachiocefálico. La carótida común, pero del lado izquierdo. Y luego la subclavia, ¿verdad? La subclavia. Entonces, puede haber casos en los cuales hay una estenosis acá, antes de la subclavia izquierda. O sea, el lado derecho, todo bacán. No hay estenosis, pero el paciente nació con una estenosis antes de la subclavia izquierda. Entonces, las estenosis de la aorta, el estrechamiento congénito o estenosis de la aorta tiene un nombre. Y por ahí lo han dicho. Muy bien, Kevin, Carlos, muy bien, excelente, que es la coartación de aorta. ¿Qué significa coartación de aorta? Es una estenosis o estrechez congénita de la aorta. ¿Ya? Coartación de aorta. Que ya cuando hagamos ECOE yo les voy a enseñar algunas placas radiográficas de coartación de aórtica que es muy interesante. Listo. Otro es que tenga un autoinmune. Yo les cuento una anécdota que nos pasó en el hospital. La única vez que vi este caso. ¿Ya? Estábamos rotando, ¿no? Y bueno, estaba el asistente, ¿no? El asistente es el doctor Máximo, ¿no? Luego están los residentes. Y al residente le preguntaron, ¿no? Le dijeron, ¿la presión la has medido? Sí, doctor, aquí está. Y en el brazo derecho había puesto 130/80. ¿Ya? Y dice el doctor, no te creo. A ver, yo le voy a medir. Hay un doctor que era así, el doctor Gavidia. Entonces se fue a medirle en el lado izquierdo. Y encontró 80/40. Y le dice, ¿ves? Está hipotenso el paciente y tú 130/80. Ahorita te boto, le gritó. Y el residente dice, pero doctor, sí le he medido, pero yo le he hecho en el brazo derecho. Y dice que sí, a ver. Y lo fue a medir al brazo derecho y el brazo derecho tenía 130/80 y el izquierdo tenía 80/40. ¿Ya? Y no sabíamos por qué la paciente tenía una enfermedad que tenía fiebre de origen desconocido y no sabíamos. Entonces, al tener esa diferencia de pulsos, sospechamos no de coartación de aorta, porque es algo congénito, ya se hubiera visto antes, sino de una enfermedad autoinmune que ataca los vasos sanguíneos grandes, como la subclavia o la aorta. Esa enfermedad autoinmune
se llama la arteritis de Takayasu. ¿Ya? Es una vasculitis. La arteritis de Takayasu, ¿no? Takayasu es una enfermedad autoinmune que ataca los vasos sanguíneos, ¿ya? Y los estrecha. Entonces, es de vasos grandes, claro, muy bien, excelente Ingrid. Es una vasculitis de vasos grandes, ¿no? Justo ayer estaba hablando con una chica un poco de medicinado, estábamos hablando un poco de vasculitis. Es una vasculitis de vasos grandes, ¿ok? Y listo, esa es otra causa. Y la otra causa es el robo de la subclavia, ¿ya? El robo de la subclavia. Que ya lo vamos a hacer cuando hagamos un poco más de pulso, ¿listo? Ya, entonces por eso hay que ser simétrico siempre, hay que buscar la simetría. Ya, estos son los valores normales. Mira, el recién nacido tiene más, hasta 170. El lactante menor de un año, tiene 120, 160 y así. Conforme nos volvemos más adulto, 60, 80 es el promedio, pero consideramos de 60 a 100. ¿Ya? Listo. Entonces hay que medirlo ahí, el pulso. ¿Ok? Ya. ¿Cómo se llama cuando es más de 100 la frecuencia cardíaca? Mayor a 100. Menor a 60. Mayor a 100, taquicardia. Menor a 60, bradicardia. ¿Y cómo se llama cuando el pulso es mayor a 100? Ahí cambia el nombre. Claro, muy bien, Marcos. Taquifigmia. ¿Ya? Taquifigmia es para pulso, no para frecuencia cardíaca. Pulso mayor a 100. ¿Ya? Y bradifigmia es cuando el pulso es menor a 100. ¿Ya? Pulso. Entonces, ¿qué puede hacer que el pulso aumente? Las infusiones, como cafés, el café y el cigarro puede hacer que el pulso aumente. Los fármacos, ¿no? ¿Qué fármacos pueden darnos taquicardia, chicos? O taquifigmia si usas pulso. Muy bien, los beta-2 agonistas, todos los que activen a los receptores beta, ¿no? Porque el corazón, ¿qué receptor tiene? El beta-1. Entonces, por ejemplo, los beta-2 agonistas, los fármacos adrenérgicos, los beta-bloqueadores no. Los beta-bloqueadores, ¿qué darían? Si el corazón se mueve gracias al beta-1, bradi, ¿no? Por eso acá los beta-bloqueadores están acá, bradifigmia, en el otro lado. O sea, el propranolol, atenolol dan bradi. Claro, bradifigmia. Ahora, ¿qué otro más podría dar? Beta-agonistas, beta-2 es salbutamol, todo eso. ¿Quién más? ¿Cuál es el que inhibe al corazón? El receptor beta-1 lo activa el corazón. ¿Y cuál es el que lo inhibe? ¿Cuál receptor? Tiene que ser parasimpático, ¿no? ¿Cuál baja la frecuencia cardíaca? El M2, muscarínico 2. Los beta, simpáticos, ¿no? Cuando tú estás nervioso, sistema simpático, taquicardia. Cuando estás tranquilo, relajado, parasimpático, bradicardia. Entonces, todos los fármacos, ¿qué fármacos, chicos, te subirán la frecuencia cardíaca? Cuando bloquees a los muscarínicos. ¿Cómo se llama el fármaco que bloquea los receptores muscarínicos? Sí, un hipotensor puede dar taquicardia refleja, claro. La atropina bloquea casi todos los muscarínicos, va a dar taquifimia o taquicardia. ¿Cuál otra podría bloquear a los muscarínicos? ¿Cuál bloquea al muscarínico M3 y se utiliza en asma? La iosina también bloquea a los muscarínicos. Se utiliza para las náuseas o cinetosis. El hipratropio, excelente, también puede dar taquicardia. Muchos de los fármacos que se utilizan en asma, ¿no? Otros fármacos que tienen efecto antimuscarínico son los antidepresivos tricíclicos. También dan taquicardia. Entonces los deprimidos se pueden tener taquicardia por esto. ¿Ya? Y así vas viendo. La fiebre también te sube la frecuencia. Por cada grado que aumenta de temperatura tu cuerpo, ¿cuánto aumenta tu frecuencia cardíaca? Aumenta 10 la frecuencia cardíaca, ¿ok? No olviden eso. Siempre lo preguntan. Y se dice, no, eso no lo dicen todos los libros, algunos dicen que aumenta 4 la frecuencia respiratoria.
Por cada grado que aumenta la temperatura, aumenta 10 la frecuencia cardíaca y 4 la frecuencia. Lo más conocido es esto, ¿no? Si tienen tono simpático alto, cuando hacen ejercicio, en pleno ejercicio, el hipertiroidismo también hace taquicardia, miocarditis, arritmias, ¿no? Arritmias como las que están ahí. Listo. ¿Y quiénes van con bradicardia? Por ejemplo, ¿quiénes generalmente se asocian más a bradicardia? ¿Los ancianos o los jóvenes? ¿Quiénes pueden tener bradicardia así? Que sea normal, ¿eh? Los ancianos. Conforme tú aumentas de edad, a mayor edad, mayor aumenta el vago, el tono del vago le gana al tono del simpático. Entonces, el anciano puede tener 50 y es normal, ¿eh? No hay problema. Los deportistas, pero no nosotros que nos hemos salido a dar una vueltita, no. Los deportistas continuos o de élite tienen mayor tono vagal. Por eso, tú sales ahorita a correr y estás una taquicardia. En cambio, un deportista es lo que corra y tómale la frecuencia. Está en 100, 90, no sube, ¿eh? Y así ahorra energía, ¿ya? El hipotiroidismo también hace bradicardias. La hipertensión endocraniana. Claro. Chicos, el cerebro es una caja hermética. Entonces, ¿qué tiene el cráneo, disculpen, es una caja hermética que solo tiene un agujero? ¿Cómo se llama este agujero que comunica todo el cerebro con el resto? Aquí está el tronco, el agujero magno. Muy bien. Tú no puedes meter más cosas acá al cerebro. O sea, si hay un tumor, ya no, el cerebro se comprime y termina saliendo por acá. Si sangras, y la sangre comprime y sale por ahí. Y cada vez que... ¿qué pasaría si el bulbo choca con el agujero magno? O sea, hay herniación del bulbo. Esto se le conoce como la herniación. ¿Quién está en el bulbo? ¿Qué cosa tan importante está en el bulbo? Paro respiratorio, muy bien, José. ¿Qué hay en el bulbo? Está el centro cardiorrespiratorio. Entonces, si el bulbo se afecta, el paciente hace un paro respiratorio y hace una gran hipotensión, ¿ya? Entonces, ¿ustedes han escuchado eso de la estocada final que le dan a los toritos? ¿No? Ya está prohibido eso, ¿no? Pero en otros países aún siguen, como España. Bueno, ¿qué es la estocada final? Solo los buenos toreros sabían hacer la estocada final. La estocada final es solo una última estaca, que es delgadita, pero que al toro lo mata en ese momento. Esa última estaca tiene que entrar así, justito al bulbo. Por eso solo los toreros expertos podían hacerlo. Porque tocas el bulbo, paro cardiorrespiratorio. Prácticamente es una muerte indolora, porque para el corazón y la respiración y muere. Ya es una muerte casi indolora porque es en ese momento. Ahora, si nosotros tenemos un tumor o una hemorragia, va a haber el síndrome de hipertensión endocraniana, que lo vamos a ver en la clase COE de cefaleas, ¿ya? Síndrome de hipertensión endocraniana, que tiene una triada. O sea, cuando hay demasiada presión acá y está a punto de salirse el bulbo y de pararse el corazón y el pulmón, eso se llama síndrome de hipertensión endocraniana. Y tiene una triada, que se llama la triada de Cushing. ¿Alguien sabe por qué está conformada la triada de Cushing? Bueno, sí son síntomas de la hipertensión endocraniana, está muy bien. Los vómitos explosivos son síntomas. Hay una cefalea holocraniana, o sea, todo el cráneo. Holocraniana, vómitos explosivos, cefalea holocraniana. Hay edema de papila. Tu papila del ojo, papila óptica, se edematiza, visión borrosa. Pero trastorno del sensorio, muy bien. Son síntomas de que hay hipertensión endocraniana, o sea que tu cerebro está ahí con demasiada presión y en cualquier rato se hernia el bulbo y falleces, ¿eh? Pero hay una famosa triada, que es la triada de Cushing. Y siempre yo te voy a decir las triadas porque las triadas los preguntan en medicina. Aunque son raras, las preguntan. ¿Por qué está conformada la triada de Cushing? Justo por lo que estamos haciendo acá. Baja la frecuencia cardíaca, sube la presión arterial y hay alteración respiratoria. O sea, la triada de Cushing es un paciente que hace bradicardia con hipertensión y respira normal. Cuando hay triada de Cushing, el paciente está a punto de hacer herniación. ¿Ya? Por eso acá lo han puesto el síndrome de hipertensión endocraniana como causa de bradifigmia.
por la triada de Cushing, ¿ok? No se olviden, triada de Cushing. Enfermedad de nodos sinusales, que el nodo sinusal está alterado y hace bradicardia. Hace bradicardias, taquicardias, así para. Y los bloqueos auriculoventriculares. No se olviden de estas arritmias, ¿ya? Estas arritmias son las que se asocian a bradicardia. Los bloqueos, los bloqueos auriculoventriculares. ¿Qué es ese bloqueo? Mira, este es el nodo sinusal. ¿Y aquí qué nodo sigue? ¿Qué nodo seguiría, chicos, ahí? El aurículo ventricular. ¿Ya? Listo, el aurículo ventricular. Muy bien. Y nosotros tenemos acá unos haces que van a llevarlo, ¿no? Listo. Y luego acá el nodo baja por el haz de His y luego termina en las fibras de Purkinje. Rama izquierda, rama derecha, fibra de Purkinje, ¿no? Ya. ¿Qué es el bloqueo auriculoventricular? Cuando acá se retrasa la conducción. Eso es bloqueo auriculoventricular. Y las arritmias que dan bloqueo auriculoventricular, como retrasan, hacen bradicardias. ¿Ya? O bradifigmia. ¿Alguien sabe cuándo llamamos bradicardia extrema? ¿Cuánto tiene que bajar la frecuencia cardíaca para que hablemos bradicardia extrema? Menor a 40. Menor a 40. ¿Ok? Listo. Y bueno, esto es todo lo que tenemos que hablar del pulso, pero como les digo, hay una clase específica en la cual vamos a hablar la anatomía de la arteria, del pulso, pero eso es la mnemotecnia que quiero que vayan aprendiendo. Afraties. Tienes que en el pulso ver la anatomía de la arteria cómo está. La F, tienes que ver la frecuencia, hemos visto ahorita la frecuencia, causa de taquifigmia, bradifigmia. La R, si es regular o irregular. ¿Ya? Si el pulso es regular. Por ejemplo, ¿en qué arritmia te he dicho que el pulso es irregular? No todas las arritmias son irregulares, ¿ah? Algunas nomás. Algunas arritmias son irregulares. ¿En qué arritmia el pulso es irregular? En la fibrilación auricular. Muy bien. Ya. La amplitud, ¿no? Te había dicho que compares, porque a veces el pulso es muy intenso y muy poco intenso. Hay unos videos muy bonitos que les ha venido en SOCOE que les voy a mostrar acá. Si la arteria se comprime, afraties. La I, si hay igualdad, o sea, simetría, ¿no? Igualdad de amplitud o de intensidad, simetría, que es tanto igualdad como la frecuencia, todo está muy simétrico. Y la forma de la onda del pulso. ¿Ya? ¿Cómo es la forma de la onda? Entonces, eso lo vamos a hablar en otra clase, por mientras puedes ir aprendiendo la mnemotecnia. ¿Ya? Presión arterial. Miren, chicos, cuando yo voy a hablar de la presión arterial, la presión tiene una fórmula. ¿Cuál es la fórmula de la presión? Ya, no, esa es presión arterial media. O sea, ¿qué es presión? ¿Qué es presión? No presión arterial, sino ¿qué es presión? ¿Qué es la presión, por ejemplo, barométrica? Es fuerza sobre área. Fuerza sobre área es presión. Y en este caso, presión arterial, ¿qué significa? La fuerza que ejerce la sangre sobre esa sería la fuerza que va a ejercer la sangre sobre, ¿y el área quién va a ser? Los vasos. Entonces, ¿qué es la presión arterial? La fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos. Ya muy bien, Ronald, fuerza sobre área. Nosotros vamos a tener una presión arterial que puede ser tanto sistólica como diastólica. ¿Listo? La sistólica va a coincidir justo con o sea, va a ser el máximo grado. Es cuando cuando el corazón eyecta, si este es tu corazón, y ha eyectado, eyecta y sale toda la sangre, ¿no? Y justo en ese momento, la fuerza que ejerce la sangre con las paredes durante la eyección, esa es la presión sistólica. Por lo tanto, la sistólica siempre es el mayor valor. ¿Ya? Y más bien cuando el corazón se está relajando ya no eyecta, ¿no? Pero ¿por qué aún se mantiene la presión, chicos? ¿Por qué la sangre sigue corriendo si ya el corazón no eyecta, está que se relaja en sístole? ¿Por qué no diría Alexis cuando eyecta el corazón la sangre sale disparada, ¿no? Pero cuando ya está que se relaja debería regresarse.
porque justamente la arteria se distiende y luego regresa a su estado normal por la elasticidad, ¿no? O sea, mira, y claro, está muy bien ahí, Carlos me comenta la energía potencial, está excelente. Para entendernos, cuando el corazón eyecta, la arteria se distiende y luego tiene que volver a su estado normal. Entonces, la vuelta a su estado normal aún impulsa la sangre. Se distiende en la sístole y vuelve y aún impulsa la sangre. Y si la sangre se quisiera regresar, la válvula aórtica está cerrada o sigmoidea está cerrada. Entonces, choca, tiene que regresar. ¿Ah? Ok, listo. Entonces, este es el menor valor. Ahora, nosotros tenemos algunas fórmulas. La presión arterial media, por ahí me lo han dicho, fisiológicamente es el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, ¿no? ¿Y el gasto cardíaco qué es igual? Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Sí, ustedes pueden olvidarse todo de la fisiología cardíaca, pero no esto, ¿ya? Ni el ciclo cardíaco. Entonces, la presión arterial media es gasto cardíaco por resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. ¿Qué es la presión arterial media, chicos? Es la presión mínima que debe haber para que haya una correcta perfusión. Eso es una presión arterial media y lo han preguntado. Es la presión que debe haber para una correcta perfusión. No es un valor, sino es la presión en la cual tiene que haber una correcta perfusión. ¿Ya? ¿Quién determina la resistencia vascular? El gasto cardíaco lo determina el corazón. ¿Y quién determina la resistencia vascular periférica? El éxito vascular, los vasos. Pero ¿cuál es el principal vaso que va a determinar la resistencia vascular? ¿De quién depende la presión? De las arterias musculares, como la aorta, las elásticas, las arteriolas, metaarteriolas. ¿De quién depende? Arteriolas, claro, excelente David, excelente Sebastián, de las arteriolas, ¿ya? No metaarteriolas, sino las grandes, las arteriolas, porque tienen más componente muscular. Casi todo es músculo. Y tienen tejido adventicio laxo, ¿ya? Listo. Entonces, hasta ahí estamos ahí, ¿ok? Ahora, ¿cómo calculo numéricamente la presión arterial media? ¿Cuál es la fórmula? Entonces, ahí uno a veces se confunde, ¿no? Y a mí me gusta enseñarles algo que es simple. Y ahí, por ejemplo, David está muy, casi. ¿Y por qué te confundiste por esto? ¿Ya? Pero está muy cerca. Miren, el ciclo cardíaco, ustedes me entienden esto y nunca se van a olvidar esta fórmula. El ciclo cardíaco tiene sístole y diástole. ¿Cuál dura más tiempo, la sístole o la diástole? Ya, muy bien. ¿Cuánto dura más o menos el ciclo cardíaco? 0,9 segundos. La diástole dura 0,6 segundos. Dura un poquito más, o sea, más demora en relajarse. Y la sístole dura 0,3 segundos. Entonces, la sístole es 1/3 de todo el ciclo y la diástole es 2/3 de todo el ciclo. Con eso sale la presión arterial media. La presión arterial media es como sacar un promedio de todo el tiempo. Entonces, cogerás 1/3 de la presión arterial sistólica más 2/3. ¿Por qué 2/3, Alexis? Porque la diástole, presión arterial diastólica, dura más 2/3 de la presión arterial diastólica. Esa es la fórmula para la presión arterial media. ¿Ok? Esa es la fórmula. ¿Listo? Y la presión arterial media siempre tiene que ser mayor a ¿cuánto? Porque menor a eso ya el paciente está en hipoperfusión. Presión arterial media más la utilizamos en las UCIs, pacientes críticos. Siempre tiene que ser mayor a ¿cuánto? Mayor o igual si gustan. Lo mínimo que puede bajar es 65. Tiene que ser mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. ¿Ok? Menos de eso ya está hipotenso. Típicamente tenemos 70 nosotros, ¿ya? Listo. Entonces es importante que recuerden presión arterial media, definición funcional, operacional, fuerza sobre área, los dos tipos. Ya está. Ahora, nosotros tenemos las fases de la presión. Cuando tú escuchas la presión arterial, escuchas primero inflas el manguito y luego lo descomprimes. O sea, uno infla hasta que... Y esta agujita de acá va a ir avanzando, va a ir avanzando, va a ir avanzando, va a ir avanzando. Llega un punto y luego todo esto se ha inflado, todo esto se ha inflado, ¿no? Se infla bastante. Luego tú desinflas, ¿no?
Abres una llavecita y todo esto se desinfla. Desinfla. ¿Ok? Y esta llavecita va bajando. Cuando tú escuchas un ruido con tu estetoscopio, el primer ruido que escuchas al desinsuflar es la presión arterial sistólica. Imaginemos que lo escuché en 130. Y cuando desaparecen los ruidos, o sea, algunos le llaman el último ruido auscultable, pero más se utiliza cuando desaparecen los ruidos. Esa es la presión arterial diastólica. La primera vez que ya no escuchas el ruido, ya dejó de escucharse, es la presión arterial diastólica. ¿Ok? Algunos no toman cuando desaparece, sino lo toman como el último ruido auscultable, ¿no? O sea, tú escuchas, inflas hasta 180, imaginemos, bajas, no escuchas nada, la llavecita sigue bajando, bajando y luego escuchas tuc, tuc, tuc. El primerito fue la sistólica. Miras acá, 130 allá. Tuc, 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 tuc. Ya no se escucha, ya no se escucha. Ah, donde dejó de escucharse, o sea, el último ruido, esa es la diastólica. Por ejemplo, 80. Y así tienes. Ahora, ¿por qué te pregunto esto? Porque hay fases, ¿ya? Y esto te van a preguntar, los ruidos de Korokov, ¿ya? Hay 5 ruidos de Korokov. Primero, se escucha despacio, tuk, tuk, tuk. Luego casi no se escucha, luego tuk, 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 fuerte y luego va tuk, 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 tuk. ¿Ok? Listo. El primer ruido, chicos, ¿qué sería? ¿Qué presión sería? Primer ruido que yo voy a escuchar con mi estetoscopio. ¿Qué presión sería? ¿Sistólica o diastólica? Para algunos que también nunca han visto esto, yo les voy a subir un videito, ¿ya? Para que vean cómo se toma, ¿ya? Voy a ver si encuentro uno bonito en internet, si no yo me grabo uno tomando, ¿ok? El primer ruido es la presión arterial sistólica, ¿ya? Y el último ruido, auscultable, viene a ser la presión arterial diastólica. Ok, listo. Entonces son 5 fases de Korokov y esto te van a preguntar. La primera fase se le llama los ruidos sordos. Se escuchan apenas, pero sí se escuchan. La segunda fase es el problema, los ruidos soplantes. ¿Ya? ¿Por qué la segunda fase digo que es el problema? Porque la segunda fase a veces no se escucha la segunda fase. Y si tú no has llegado, no has insuflado lo suficiente y te quedaste por acá, vas a pensar que la primera fase es aquí, el primer ruido, no. Y en realidad empezó acá todo. Entonces, la segunda fase, que son los ruidos soplantes, a veces no se escuchan. Y eso se llama la laguna auscultatoria. Entonces, ¿dónde se puede producir la laguna auscultatoria que no se escuchen los ruidos? En la segunda fase. ¿Ya? Por eso tú tienes que insuflar tu manguito bien, porque si tú insuflas poco, tal vez te quedaste acá y dices, ah, ya, hasta acá nomás es, y el primer ruido es acá. Esta es mi sistólica, Alexis. Mal, esa no es la sistólica es acá. Tenías que haber insuflado más. ¿Ya? Yo sé que para algunos que antes no han visto presión arterial, está un poco confuso. Voy a tratar de subirles un vídeo, ¿ya? Para que vean cómo se hace. Pero en el ECOE ahí lo vamos a practicar. ¿Ok? Listo. Ahora, la tercera fase, ¿cómo se le llama? Ruidos retumbantes. Y es donde se escucha más intenso. Acá en los retumbantes. La cuarta fase se llama algodonoso, ya va disminuyendo. Y la quinta fase solo es el último auscultable. ¿Cómo se llaman todos estos ruidos? De Korokov. Korokov. ¿Ok? Listo. Eso es importante ahí. ¿Cómo se mide la presión? ¿Ya? Hay algunos datos que ustedes tienen que siempre no olvidar. ¿Ya? El paciente, para tomar bien la presión, pregunta, ¿sus pies tienen que estar tocando el suelo o pueden estar colgando? Es indiferente. ¿Ya? Tienen que estar tocando el suelo, ¿ya? O sea, en contacto con el suelo. Ha habido un estudio, ¿y saben cuántos toman bien la presión, chicos, de estudiantes? 1 de cada 159. Ahí lo estoy revisando el otro día. 1 de cada 159 estudiantes toma bien la presión. Y lo hicieron a propósito. Algunos te van a hacer, algunos pacientes levantaban, cruzaban las piernas. ¿Puede cruzar la pierna? No puede cruzar la pierna, ¿ya? Tiene que estar los pies en contacto con el suelo. ¿Ok? No cruzar la pierna. Ok, listo. Bien, en contacto con el suelo, no cruzar la pierna. Pregunta, ¿tiene que estar en contacto con el espaldar o no?
sí debe estar en contacto con el espaldar. Si tú lo tomas así hacia adelante, eso sale mal, ¿ah? Tiene que estar en contacto con el espaldar. ¿Ok? Listo. ¿Qué otro dato? Antes de tomar, tienes que tomar la presión. El paciente no debe haber tomado ni café, ni haber hecho ejercicios, ¿no? ¿Ok? Y en al menos 30 minutos. O sea, nada de café ni ejercicios en 30 minutos, ¿ok? Nada de eso. Y cada vez que llega, y cuando llega a tu consulta, tú tienes que haberle preguntado, ¿ha tomado café? ¿Alguna bebida estimulante o algo en 30 minutos? No, doctor, ya. ¿Le tomas ahí mismo o no? Te dice que no ha tomado nada en 30 minutos. ¿Le tomas ahí mismo o no? No, siempre tiene que descansar además 5 minutos. O sea, nada de esto, ni haber fumado, ¿ah? No fumar, café, ejercicio, nada estimulante 30 minutos. Cuando llega, descansar 5 minutos en tu consultorio. ¿Ok? Entonces, eso se equivocaban los estudiantes. Contacto con el suelo. No debe cruzar la pierna. Debe tocar la silla del espaldar. ¿Ok? Listo. Imaginemos que le estás midiendo acá, ¿no? Acá estás midiendo, tú tienes acá un manguito que vas a ir presionando, vas a ir insuflando, más presionando y acaba apretando más. Apretando, 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 y tú vas a tener tu estetoscopio que vas a buscar una arteria, ¿no? Imaginemos, este es tu esteto. Como te digo, esto es difícil de explicar así, por eso les voy a subir un videito, un esteto, y con la arteria, ¿no? Y tú vas insuflando, 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 insuflando. Listo. Pregunta, imaginemos que te equivocaste al insuflar. O ya, mediste la presión arterial. ¿En cuál brazo utilizas? ¿Brazo derecho o izquierdo? La primera vez que llega a tu consulta. ¿Brazo derecho o izquierdo? La primera vez que llega a tu consulta. Ambos. ¿No hemos dicho hace ratito? Les he dicho. Tanto el pulso como la presión. Muy bien, Ingrid. Tienen que ser ambos. Imaginemos que le tomé ambos. ¿Con cuál me quedo? ¿Puede haber diferencia entre brazo derecho o brazo izquierdo? ¿Puede haber alguna diferencia? ¿Algunos milímetros de mercurio puede haber diferencia o no? Sí, puede haber diferencia. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia máxima normal? ¿Hasta cuánto puede ser lo máximo de diferencia? Tiene que ser menos de 10 milímetros de mercurio. Más de eso es patológico y normalmente es 5 la diferencia, pero más de 10 nunca. ¿Ya? La diferencia máxima normal es hasta 10 milímetros de mercurio. Pregunta, ¿qué brazo tiene mayor presión normalmente? ¿El brazo derecho o el brazo izquierdo? ¿Cuál maneja mayor presión normalmente? Y ahí todos caen en la visita. El brazo derecho es el que maneja generalmente una mayor presión. ¿Ok? No se olviden eso. Nada que el corazón el lado izquierdo no. Brazo derecho en todos los estudios es el que más maneja un poco más de presión. No digo todos los pacientes, pero lo usual es que el brazo derecho tenga un poquito. O sea, si vas a elegir un brazo, elige el derecho siempre. ¿Ya? Pero normalmente tenemos que tomar ambos la primera vez. Listo. Otro dato. Ya, imaginemos que en un brazo me salió presión arterial 130/85 y el otro me salió 120/85. De aquí en adelante, ¿cuál brazo elijo para seguir tomando su presión? El más alto, ¿ya? En adelante, aquí se toma la presión arterial. Tomar aquí la presión arterial en adelante. O sea, en adelante tú vas a elegir, igual en los hipertensos, el brazo con mayor presión. ¿Ya? Listo. Respecto a los miembros inferiores, ¿quién tiene mayor presión? ¿Brazos o piernas? ¿O es la misma? ¿Dónde crees que habrá más sangre acumulada y por lo tanto distiende más las arterias, no?
En las piernas, claro, las piernas tienen mayor presión. Ellas tienen mayor presión arterial. ¿Y por cuánto les superan? Obviamente no tiene que ser mucho, ¿no? Si hay mucho o muy poco, es patológico. Tampoco no debe pasar de 10 milímetros de mercurio respecto a los brazos. O sea, las piernas tienen más presión, pero no debe ser más de 10 respecto a los brazos, ¿ok? Más de eso es patológico. ¿Ya? Entonces, esos datos creo que te van a servir mucho a la hora de tú hacer tu historia, ¿ya? Lo otro, imaginemos que al paciente le tomé la presión, ¿no? Hice una medida de presión arterial. ¿Cuánto tiempo como mínimo tiene que pasar para la segunda medida? Puedo tomarle ahí mismo, imaginemos que el paciente cruzó su pierna, ¿no? O bueno, se me salió un poco el esteto o algo y dijo, insuflé mal. ¿Cuánto tiempo debo esperar para hacer una segunda medida? O quiero confirmar, me salió 200, digo, pucha, esto está medio raro. A ver otra vez. De 1 a 2 minutos, ¿ya? Para una segunda medida, de 1 a 2 minutos. Obviamente acá ya esperé los 5 minutos iniciales, ¿no? Para la segunda medida, de 1 a 2 minutos. ¿Ok? No olvidemos eso. ¿Ya? Listo. ¿El paciente puede estar con celular? No celular, ¿ya? En este estudio que te digo que hicieron ECOES, a los pacientes estaban que les medían y sacaban su cel, ¿no? Y el alumno normal seguía midiendo. Entonces, ahí lo decían, está mal lo que has hecho. Por eso, 1 de 159 lo hizo bien. ¿Ya? Listo. Ya, ese es el dato importante ahí. Ok. Listo. Y esto tienes que aprenderlo también. Mira, este manguito que da vuelta, tiene que rodearlo, depende cómo es el adulto, ¿ya? Aquí te he puesto los valores. Depende cómo es el adulto, 22 a 26 centímetros en los pequeños. Estándar es 27 a 34 centímetros tiene que tener el manguito, ¿ya? No puedes usar un manguito muy grande ni uno muy pequeño. Ojo. Ya depende, porque vas a falsear los datos. Listo. Entonces, mira acá. Está con soporte acá, ¿no? Listo. No puede hablar, muy bien, por ahí lo han comentado. No puede hablar, ¿ya? Hay que usar el manguito de acuerdo al tamaño. Ya acá te he puesto los tamaños. Lo típico es 27 a 34, pero si es un muy obeso con un brazote, 45 a 52, ¿ok? ¿Cuánto debe rodear el manguito, el brazo? O sea, la parte que se infla debe rodear al menos 75 a 100% del brazo. La parte que se infla debe rodear el 75 a 100%, ¿ya? No puede estar con ganas de miccionar el paciente, recuerden, no puede tener eso, de miccionar. ¿Listo? Y esos son datos importantes. Pregunta, acá hay un manómetro, ya este es el digital, ¿ya? Pero nosotros no utilizamos el digital, utilizamos este. Ya, este es el manual, ¿ya? Este de acá se llama el manómetro. ¿El manómetro a nivel de quién debe estar? Este es el que mide la presión, manómetro. ¿A nivel de quién debe estar? A nivel del corazón, ¿ya? O sea, este lo puedes colocar acá encimita o tenerlo en tu mano, pero a nivel del corazón siempre. Si tú lo pones más arriba o más abajo, sale alterado, ¿ya? Pregunta, ¿el esteto se puede colocar debajo del manguito que vamos a insuflar o no? ¿O no? ¿Sí? ¿No? ¿O es indiferente? O sea, ¿podría ponerlo acá abajito para que no se me caiga mi esteto? No, jamás. Ya no. El esteto no se coloca debajo del manguito. ¿Ok? No debajo de manguito. Nunca, a un costado. Y buscamos la arteria radial, no te olvides. Buscamos la arteria radial. Por eso primero hay que palpar. Encontramos la radial, parte interna o en la flexura del codo y colocamos ahí el esteto. ¿Ya? Este nivel del corazón, este tiene que tener el tamaño adecuado, 27 a 34, que rodea al menos 75 a 100% del brazo. ¿Ok? Y listo, eso es lo más importante. Y acá siempre tienes que dejar al menos 1 a 2 centímetros de espacio desde donde lo colocas. 1 a 2, o sea, 2 traveses de dedo dice, 2 centímetros, ¿ya? 2 traveses de dedo dice la literatura. O sea, 2 dedos. Casi es 2 centímetros. ¿Ya? Entonces creo que con eso ustedes ya manejarían bien, harían bien una presión arterial, ¿ya?
En un video les voy a explicar cómo sería el procedimiento, pero uno primero tiene que hacer hay dos tipos de medir la presión. Hay presión palpatoria, el método palpatorio y el método auscultatorio. ¿Cuál elegimos, chicos? ¿Palpatorio o auscultatorio? El método palpatorio es que insuflamos y no colocamos esteto, solo estamos palpando el pulso. ¿Ya? Insuflamos y palpamos el pulso del paciente. Cuando dejamos de sentir el pulso porque apretamos tanto el brazo, ya no se siente el pulso, esa es mi sistólica. Y no me ayuda para la diastólica. ¿Ya? ¿Cuál elegiríamos, chicos? ¿El palpatorio o el método auscultatorio? O ambos. ¿Cómo se hace en un paciente? Teniendo en cuenta que el palpatorio me dice la presión arterial sistólica. Cuando tú inflas tanto que aprietas el brazo y ya no se siente el pulso, esa es la presión arterial sistólica. Cuando se pierde el pulso radial. En cambio, el método auscultatorio, yo voy a escuchar latidos y el primer latido es la presión arterial sistólica y el último latido, o cuando ya se deja de auscultar, es la presión arterial diastólica. Se eligen ambos. Primero haces el palpatorio y luego haces el auscultatorio. ¿Por qué? Porque si tú eliges el auscultatorio, puedes caer en la laguna. ¿Recuerdas esta laguna que te dije acá? Que está en la fase 2 donde no escucho nada. Entonces el auscultatorio se pierde acá. En cambio el palpatorio no se pierde. Entonces primero haces palpatorio y llegas hasta la sistólica. Dices, ya bacán, llegué a la sistólica. Ya sé que mi sistólica es esta. Entonces primero hago mi palpatorio, como les decía. Llego a mi sistólica bien. Y una vez que identifiqué mi sistólica, hago el auscultatorio, sabiendo dónde es la sistólica. Y ya solo buscaría la diastólica. Si no, me pierdo en la laguna auscultatoria, ¿ok? Y miren, estas son las definiciones. La última guía de presión también les voy a subir a su Drive. La última guía que ha salido el año pasado, hace poco. Y te dice que tú puedes medir la presión arterial de dos formas. En el consultorio, ¿no? En el consultorio, voy a escribirles acá. O puedes medir con un dispositivo que se llama mapa. ¿Alguien sabe qué significa mapa? Es monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Y esto te mide 24 horas. O sea, tú le dejas al paciente un aparatito que le mide todo el día y saca un promedio. En cambio, este es en el consultorio. ¿Cuál crees que puede tener más errores? ¿El mapa o el del consultorio? ¿En cuál el paciente le puede subir la presión por verte nomás? Del consultorio, ¿verdad? ¿Cómo se llama cuando al paciente le sube la presión porque se pone nervioso por ver al médico? Claro, eso se llama hipertensión de bata blanca, ¿no? Hipertensión de bata blanca. Entonces ese es el problema, ¿no? Entonces, el problema del consultorio es que da la hipertensión de bata blanca. Por eso aquí para presión arterial tomas valores más altitos, ¿no? Cuando tú haces el método que estamos explicando, ¿no? El método manual, pero en el consultorio, hipertensión arterial se va a definir como mayor o igual a 140 sobre mayor o igual a 90. Eso es en el consultorio, ¿ya? Aquí está, mira, grado 1, 140, 90. Grado 2 le sumas 20 y acá 10. El grado 2 de hipertensión, mayor o igual a 160 y mayor o igual a 100, ¿ya? Pero eso es porque estás en el consultorio y puede haber hipertensión de bata blanca. Pero si tú le haces con mapa, de mayor o igual a 130, 80 ya es hipertenso, ¿ok? Mayor o igual a 130 a 80. Desde ahí más o menos ya tomas la hipertensión como dato. Entonces, en consultorio 140, 90, con mapa 130, 80. ¿Listo? Eso entonces es lo que hay que tener. Y mira, el prehipertenso se define de 130, mayor o igual a 130 a 85, ¿ya? Ese es prehipertenso. ¿Listo? ¿Cuántas veces tengo que haber? Con una medida en el consultorio, ¿ya tengo el diagnóstico con una medida? ¿Tengo el diagnóstico? No, ¿verdad? Tienen que ser
2 a 3 medidas en diferentes días. ¿Ok? No en el mismo día, diferentes días. Listo. Ya hemos visto esto. Acá hay fármacos que suben la presión, los AINES, los anticonceptivos orales, los antidepresivos, el paracetamol puede subir un poco la presión, corticoides, antivirales, ya pueden subir la presión. El alcohol, acá te dejo esta listita. Y acá, bueno, es lo que te he mencionado. Y mira, por ejemplo, dice, ¿qué pasa? ¿Qué puede hacer lecturas erróneas? Errores más comunes, ¿ya? Aquí están los errores más comunes que te he mencionado. Ya te los he dicho casi la mayoría, pero acá te lo dejo. Por ejemplo, ¿qué pasa si tu manguito es demasiado pequeño? ¿No? No, no necesariamente consecutivo. Los días pueden ser o no consecutivos. Generalmente no son consecutivos, ¿ya? Entonces, mira, ¿qué pasa si tu manguito lo que lo rodea es más pequeño? O sea, lo que lo rodea no mide 27 a 34 centímetros. Entonces, va a estar apretado ya, ¿no? Entonces va a estar muy elevado porque ya está apretado. Y si tu manguito es muy ancho, o sea, un bracito y un manguito que lo tienes que dar doble vuelta, va a haber mala fijación del manguito. Entonces se va a alterar, ¿no? Y así. Mira, ¿qué pasa si el brazo está debajo del nivel del corazón? O sea, tu brazo, así como el manómetro, el brazo tiene que estar a nivel del corazón. Si lo pones muy abajo, la lectura va a estar falsamente elevada. Si lo pones muy arriba, falsamente baja. Y así. Entonces esto me lo tienes que revisar. ¿Ok? Listo.